Hola, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo están todos ustedes en estas brumosas mañanas aquí en el centro de México, en la capital de la eterna primavera, en Cuernavaca, Morelos? Pues les damos la más cordial bienvenida a este 12º ciclo de videoconferencias interactivas 2014 del Instituto Nacional de Salud Pública, que este año llevan por título Agenda de la Salud Pública, Retos y Prioridades. Pues antes que nada damos el saludo cordial a las salas que se han conectado con nosotros. Agradecemos pues a nuestros amigos de Nuevo León. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buen día. Hola, hola. Y también a la UIT de Tabasco. Muchísimas gracias por estar presentes con nosotros. Si son tan gentiles las salas de apagar su micrófono para que podamos tener el audio en las mejores condiciones. También a las personas que nos están haciendo favor de conectarse vía Webex, pues bueno, muchísimas gracias. Y reciban un saludo también de parte de nuestro director, el doctor Mauricio Hernández Ávila, y de nuestra secretaria académica, la doctora Laura Magaña Valladares. Pues el día de hoy, como lo hemos venido teniendo afortunadamente durante este ciclo y anteriores, pues les digo que los manteles largos y la vajilla de plata ya de plano está aquí permanentemente. Hoy tenemos una videoconferencia por demás interesante, muy actual, debates e instrumentos para la determinación de prioridades en sistemas de salud. Afortunadamente contamos con un excelente amigo y un excelente investigador, trabajador aquí de este instituto, el doctor Emanuel Orozco Núñez. Emanuel. Gracias, buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos? Pues miren, si siempre me quejo de que los docentes son la verdad carentes de este ego que a lo mejor caracteriza a muchos. Afortunadamente aquí en este ciclo de videoconferencia está la calidad de los docentes que han venido a hacer sus ponencias es todavía mayor. El doctor Emanuel Orozco cada vez me entrega una cápsula académica más pequeña, pero no por eso es que su trabajo lo sea. Él es antropólogo social por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en antropología social por la Universidad Iberoamericana, subdirector de apoyo académico del Centro de Investigación en Sistemas de Salud y profesor de la Escuela de Salud Pública de México. Sus temas de investigación son protección social en salud, análisis político de la reforma de los sistemas de salud, salud global y estilos de vida y salud. Pues bueno, el doctor Emanuel tiene mucho que decirles, no voy a robarle mucho tiempo, así es que pues bueno, pasemos de lleno a la videoconferencia del día de hoy, debates e instrumentos para la determinación de prioridades en sistemas de salud. Adelante, Emanuel. Muchas gracias, Berta. Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a esta plática que tiene por tema precisamente la determinación de prioridades. Y más que buscar hacer una presentación, vamos a decir, prescriptiva, lo que busqué para esta presentación es más bien plantearles a ustedes una serie de cuestiones que tienen que considerarse precisamente para poder determinar prioridades, en este caso desde el enfoque y perspectiva de los sistemas de salud. Esta plática tiene 3 mensajes que pretendo sean claros y hasta cierto punto polémicos, ¿no? El primer mensaje a discutir es que la determinación de prioridades no representa necesariamente o únicamente un desbalance entre necesidades y recursos. Ese sería el primer punto. El segundo punto es establecer que la complejidad que subyace a un proceso de determinación de prioridades en un sistema de salud requiere de una mayor comprensión. Y el último mensaje es que en la medida que las prioridades se determinan de manera más adecuada, la gobernanza del sistema de salud se fortalece y por tanto pues para nosotros esa sería la mejor ganancia de la determinación de prioridades. Entonces, para dar inicio a la plática veamos el primer mensaje, ¿verdad? O discutamos el primer mensaje, que es que la determinación de prioridades no es únicamente el desbalance entre necesidades y recursos. ¿Por qué prefiero partir desde este punto de vista?
Yo tengo la impresión que la gran mayoría de estudiantes de medicina o la gran mayoría de estudiantes de salud pública, cuando salen de la universidad, la primera experiencia que tienen es que lo que tienen, sobre todo en las unidades públicas, no les alcanza, ¿verdad?, para resolver la demanda de servicios que están recibiendo en ese momento, ¿verdad? O bien que reciben cosas que no necesitaban. Decían, oigan, yo aquí tengo demasiada, vamos a decir, métodos anticonceptivos y mi población son adultos mayores, no era el tipo de tecnología sanitaria que yo necesitaba. Entonces, en general, ¿verdad?, la determinación de prioridades tiene que ver con un principio básico que es cómo hago llegar recursos escasos a la mayor cantidad de población posible. Y esta pregunta, que parecería muy simple, tiene mucha complejidad detrás, ¿verdad? Y esa complejidad detrás tiene que ver esencialmente con las enseñanzas que uno puede tomar de la economía. En principio, nosotros hablamos de determinar prioridades porque los recursos a distribuir son escasos. Y descubrir eso no es llegar a descubrir un dolor de cabeza en la salud pública, sino una ley de la economía, ¿no? En economía, ¿verdad?, el principio básico sobre lo que son los recursos es que los recursos en general son escasos, los recursos son versátiles y eventualmente pueden ser parcialmente sustituibles, ¿no?, en el caso de los recursos. Pero ¿qué hay con el tema de las necesidades? Ahí como que la cosa se pone peor, ¿verdad? Porque el descubrimiento que uno hace es que de entrada las necesidades tienden a ser ilimitadas, ¿no? Las necesidades, en contraparte, digo, no solo son ilimitadas, pueden ser saciables. Las necesidades tienen distintos grados de intensidad y, por supuesto, las necesidades se expresan temporalmente de distinta manera. Pero el primer punto es, los recursos son limitados, las necesidades son ilimitadas. ¿Cómo se expresa esto en un sistema de salud? Yo creo que todos ustedes, cuando ven las noticias, cuando leen el periódico, se enfrentan a noticias como las que están viendo en la pantalla, ¿verdad? Podemos ver que algunos sectores sanitarios expresan que necesitan muchísimo más de lo que tienen, ¿no? Por ejemplo, esta noticia de Colombia, que requiere 3.5 billones de dólares más para que les alcance a resolver sus necesidades de salud, ¿no? En el caso de Venezuela se discute que el presupuesto para la salud pública no alcanza. Y en el caso de Chile, ¿verdad?, podemos ver también que como el gasto, ¿verdad?, público no alcanza, la población tiene que pagar de su bolsa para poder satisfacer o cubrir las necesidades de salud que tiene en ese momento. Estas notas, por decirlo de alguna manera, expresan una realidad no solo de los sistemas de salud, sino, en mi opinión, una realidad de la economía, ¿no?, que obedece mucho al planteamiento inicial. Las necesidades de salud no son solo aquellas que tenemos en los paquetes de salud, ¿verdad? Yo puedo ver el paquete Seguro Popular y ahí voy a tener yo 280 intervenciones de salud. Pero sería muy pretencioso pensar que con esas 280 intervenciones yo resuelvo la morbimortalidad del conjunto de la población que está cubierta por este programa. Ahí más bien lo que nosotros vemos en ese paquete es precisamente un ejercicio de determinación de prioridades. Tenemos un presupuesto cercano a los 100,000 millones de pesos, tenemos una población asegurada cercana a los 60 millones de mexicanos y la pregunta es, ¿cómo con este presupuesto cubro todas las necesidades de salud de la población que yo tengo asegurada en este programa? Pues, ¿verdad?, para poder encontrar respuesta a esta pregunta, la respuesta sería, pues bueno, determinando prioridades. Y parecería, ¿verdad?, que el ejercicio es muy sencillo, pero les invito a que comencemos a reflexionar sobre cómo estas presiones de la economía le imponen al sistema de salud una realidad particular en términos de la oferta y la demanda de servicios de salud, ¿verdad? En primer punto, hay una disparidad entre necesidades y recursos. Todos los proveedores dicen que con lo que tienen no les alcanza para poder resolver la demanda. Pero, ¿qué tan buena idea tenemos nosotros de la demanda? Y esta cuestión me parece importante solo como tema de reflexión.
Cuando nosotros hablamos de demanda, estamos dando a entender que queremos que la población acuda a los servicios de salud, que los utilice para poder o resolver problemas de salud o prevenir esos problemas de salud. Pero en ambos casos, tanto para atender una necesidad como para prevenirla, se plantea de facto que el usuario debe acudir al servicio de salud. Por tanto, ¿verdad?, la disparidad entre necesidades y recursos va a imponer una situación importante a la oferta y a la demanda de servicios. En un primer punto, cuando hablamos de que debe haber servicios preventivos, que debemos prevenir adicciones, que la gente debe bajar de peso, etcétera, lo que estamos nosotros haciendo de manera explícita o no explícita es inducir la demanda. Si yo a alguien le digo, oiga compañero, cuide usted su peso, de alguna manera le estoy diciendo que tiene que ir a un lugar a que lo pesen y le digan cuáles serían sus medidas adecuadas, y en ese sentido estaría yo incentivando su demanda, lo estoy mandando al servicio. Si quiero que una mujer, ¿verdad?, prevenga una situación de cáncer de mama, pues le voy a decir, oiga señora, acuda, dependiendo de su edad, ¿verdad?, si es menor de 35, pues acuda a hacerse una exploración manual, ¿verdad?, si es de 40 o más, le puedo decir, oiga, vaya que le hagan una mastografía, ¿no? Y en función de eso, lo que estoy haciendo igualmente es invitándola a que utilice servicios de salud. Estoy incentivando, ¿verdad?, de alguna manera la demanda. Pero, ¿cuál es uno de los principales argumentos que uno puede escuchar en casi todos los ministros de salud, en casi todos los secretarios de salud, cuando les preguntamos por qué no están vacunados todos los niños, por qué no están diagnosticados todos los factores de riesgo relacionados con la obesidad, por qué no están aplicadas todas las mastografías que deberían haber sido aplicadas en mayores de 40 años? La respuesta que vamos a encontrar invariablemente es que los recursos disponibles no alcanzan. No obstante que nosotros sepamos que un conjunto de intervenciones tendrían un potencial importante para la salud de las poblaciones, el descubrimiento que hacemos no solo como estudiantes, sino también como tomadores de decisiones, es que para poder resolver toda la demanda, los recursos con los que cuento son insuficientes. Y el tema no es que sean insuficientes porque el gobierno sea malo o porque la Secretaría de Hacienda favorece indirectamente a alguna secretaría en lo particular. El tema es un poco más complejo, ¿verdad? Nosotros hace 4 años vivimos una crisis global y no podemos negar que la macroeconomía tiene un efecto importante también en la situación económica de los países, sobre todo de los países que tienen el peor efecto económico que se expresa en crisis. Y nosotros desde los 80 como mexicanos hemos crecido en un entorno de crisis donde quizá estemos hasta cierto punto acostumbrados, ¿verdad?, a ver que los recursos con los que tendríamos que contar pues no van a estar enteramente disponibles debido a situaciones del mercado por un lado y debido también a situaciones de cómo se comporta el gasto público por otro lado. Vivimos en el país una crisis de seguridad pública que ha detonado, y lo pueden ustedes ver en las cuentas de la Cámara de Diputados, un incremento muy significativo, hablo de más del 700% en los últimos 5 años, para gasto en seguridad pública. Obviamente, como los recursos son finitos, este gasto, ¿verdad?, o esta situación del gasto, lo que está haciendo es expresar una situación de competencia en términos de necesidades. La salud es importante, como lo es seguramente, y pregúntenselo ustedes si han sido víctimas de un problema de inseguridad, como lo es el tema de la seguridad. Y en muchos casos, y véanlo ustedes en las campañas políticas, pues una buena parte de la agenda se va a cargar más al tema de la seguridad, porque los ciudadanos consideran que en este momento el tema de la seguridad es más apremiante que el tema de la salud. Y en esa encrucijada es donde nosotros tenemos que ver nuevamente nuestro planteamiento inicial. Tenemos recursos limitados, ¿verdad?, y necesidades que tienden a ser crecientes. ¿Cómo resolvemos este problema al interior de un servicio de salud? Pues la primera respuesta en automático va a ser, pues, determinando la prioridad. No me alcanza para todo, pero lo que tengo me alcanza para algo, ¿verdad? Entonces la pregunta clave es, ¿en dónde pongo yo los recursos con los que cuento en este momento para poder resolver, aunque sea de manera parcial, pero de la forma más eficientemente posible, ¿no?,
el tema de la demanda y, por supuesto, el tema de las necesidades. En este sentido es donde el tema comienza a verse más complicado, porque muchos de nosotros podríamos decir, pues gasten en lo más barato, ¿no? Y con lo más barato logramos darle tratamientos a toda la población mexicana. Acuérdense que en México todo es en términos de millones. Entonces, el tema es muy sensible porque obviamente cualquier tipo de decisión que nosotros tomemos que es económica tiene implicaciones financieras muy grandes. Como tiene implicaciones financieras muy grandes, el tema no es solo pon el dinero en lo más barato para llegar a más gente. Esa sería, en mi opinión, la peor manera de aplicar el sentido común para resolver un tema que es muy sensible para las poblaciones. Nosotros de entrada, en sistemas de salud, planteamos que tenemos que determinar prioridades, en primer lugar porque las necesidades de salud de la población están diferenciadas, como lo está también los recursos disponibles de los que tienen los diversos grupos poblacionales para atender sus necesidades. Esa es una expresión de la lucha de clases, diría mi abuelo Carlos Marx, y al mismo tiempo es una expresión muy importante de cómo se refleja o cómo se vive la desigualdad en salud. Ustedes lo pueden ver inclusive en términos de mortalidad materna, por ejemplo. Sabemos que en población de pueblos originarios mueren más mujeres por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio que en poblaciones con alto nivel de ingreso económico. Ahí tendrían ustedes ya de entrada una expresión de la desigualdad en salud, como se puede ver en muchas otras cuestiones: acceso a agua potable, acceso a servicios de salud, a métodos de planificación familiar, etcétera. Tenemos que considerar también que nuestro país tiene por lo menos dos transiciones, pero yo agregaría una ahí, me ofrezco una disculpa por no haberla puesto, que sería, en primer lugar, la transición epidemiológica, ¿verdad? Con lo cual el perfil de enfermedades cambió y por tanto la necesidad de recursos aumentó, al tener nosotros un panorama en donde predominan más las enfermedades no transmisibles que las enfermedades infecciosas. Tenemos una transición demográfica en donde la población tiende a ser cada vez más adulta y por tanto a requerir mayores recursos, y estos recursos de manera más permanente, para resolver sus necesidades de salud. Y tenemos una transición alimenticia que sí me gustaría poner sobre la mesa, que ha modificado los índices de masa corporal de la población, no solo mexicana, sino del mundo, y que por tanto, ¿verdad?, requiere nuevos recursos diagnósticos y de tratamiento para necesidades de salud que en otros años no fueron tan apremiantes. Tenemos por otro lado un tema de provisión de servicios. Sabemos, ¿verdad?, que en países como México o lugares similares, los pobres no tienen el mismo acceso a servicios de salud y la calidad de los servicios tampoco es tan buena, sobre todo cuando los servicios van dirigidos a la población que tiene mayores carencias económicas. Por tanto, ¿verdad?, eso le pone un poquito de más complejidad a la problemática porque, y espero que ustedes lo compartan, éticamente resultaría inadmisible que nosotros tengamos que dar malos servicios con el argumento de que son baratos y así le llegamos a un mayor número de población, ¿sí? Estas cuestiones que un servidor les plantea son de entrada problemáticas. ¿Cómo lo es? Y lo pongo a consideración de ustedes, el hecho de preguntarnos qué tanto el sistema de salud mejora la salud de la población. Un servidor plantea que en muchos de nuestros países en América Latina nosotros no tenemos sistemas de salud, lo que tenemos son sistemas de enfermedad, que atienden enfermedades, que atienden eventos mórbidos, pero que no tienen, y no hay manera inclusive de medirlo, medidas que vayan dirigidas a generar salud, ¿no? ¿Cómo es que un servicio médico genera salud? Yo mismo no lo tengo claro, y es ahí a donde nacen mis preocupaciones. Como la población tiende a estar cada vez más enferma o a tener mayores factores de riesgo, obviamente la necesidad de recursos aumenta y ejerce una presión muy importante para tener un buen desempeño en el sistema de salud, ¿no? Por tanto, este conjunto de situaciones que les acabo de plantear de manera introductoria nos llevarían a establecer que las prioridades no son una lista. Esa es mi primera preocupación que yo veo cuando interactúo con tomadores de decisiones, que les pregunta a uno cuáles son las prioridades del Estado y le sacan uno una lista, ¿no? Como si con esa lista se estuvieran resolviendo los problemas de salud
y como si lo único que nos tuviera que preocupar en el sistema de salud sea lo que está contenido en ese listado. En mi opinión, y lo voy a decir de manera muy crítica y provocadora, la determinación de prioridades no es hacer listas. No tiene que ver con decir, aquí lo importante es el cáncer, la leucemia y la diabetes, y todo lo demás no me importa. Esa sería, en mi opinión, una forma muy errónea de abordar la determinación de prioridades y, por supuesto, inadecuada, porque, y ese es un tema de reflexión para ustedes, la pregunta o el tema de preocupación no tendría que ser lo que está en la lista. Mi preocupación está en todo aquello que no está en la lista y que también causa grandes gastos y, por supuesto, produce una gran cantidad de sufrimiento. Y lo podemos ver con padecimientos comunes. Sabemos hoy, por ejemplo, que la diabetes es la principal causa de muerte en población mexicana, y sabemos que la población que tiene seguro popular no recibe financiamiento para las intervenciones relacionadas con las complicaciones de la diabetes, ¿no? 90% de las personas que viven con diabetes desarrollan insuficiencia renal, y el tratamiento de la insuficiencia renal, que puede ser diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplantes, pues no están cubiertos por el paquete. Y ahí es donde la gente descubre el efecto indeseado de la lista, ¿verdad? Lo que está en la lista se cubre, pero lo que no está, no. Y para un servidor, la gran preocupación es, ¿cómo le hago para que esa lista crezca? ¿No? El listado que tiene el Seguro Popular, el CAUSES, por ejemplo, no ha crecido significativamente desde 2008. ¿Cómo le vamos a hacer para que las prioridades que nosotros estamos determinando en ese listado respondan de manera adecuada a las necesidades y a la demanda de servicios por parte de la población? Eso nos lleva a discutir el segundo mensaje de esta presentación, ¿verdad? En donde nosotros tendríamos que plantearnos de manera inicial que si la determinación de prioridades no es hacer una lista, entonces requerimos aplicar ahí un enfoque de complejidad. La determinación de prioridades como tal es una tarea compleja que requiere ser entendida por el público. Si están ustedes de acuerdo, ¿verdad?, eso nos puede llevar a entrar de inicio a entender o a definir qué es la determinación de prioridades. Esa primera definición que les comparto la tomo de el doctor José Luis Bobadilla, que en paz descanse, y José Luis Bobadilla en su momento definió la determinación de prioridades como un proceso de selección donde nosotros escogemos, ¿verdad?, servicios, programas o actividades que van dirigidas sea a mejorar la salud o bien a generar mayor eficiencia en la capacidad de respuesta de los sistemas de salud. Noten ustedes que en esta parte de la respuesta eficiente se generan también costos que, si bien es cierto no absorbe el sistema de salud, sí afectan a la población. Y para un servidor es importante que ustedes tomen en cuenta que cuando no hay un acceso oportuno, en ese momento estamos empujando a la población a una situación de gasto. Ellos tendrán que resolver su problema con sus recursos, cuando en teoría tuvieron el derecho, fíjense bien, de recibir atención y no la recibieron por una serie de razones. Entonces, en un primer momento, escogemos, ¿verdad?, seleccionamos, y ese es un primer criterio que va a acompañar el proceso de determinación de prioridades. Ahora, ¿quiénes determinan las prioridades? ¿No? Y esta pregunta me parece igualmente importante. Se ha creado, y espero que estén ustedes de acuerdo, durante los últimos 30 o 40 años, la imagen de que el sector público es terriblemente ineficiente, mientras que el sector privado es profundamente eficiente. No, hombre, qué manera de usar los recursos sorprendente. Yo tengo una opinión diferente, ¿no? El sector privado no se va a ocupar de la salud de los pobres, por lo menos no en México. El sector privado no invierte en cuestiones preventivas, por lo menos no en México. Y el sector privado, por supuesto, no tiene mayor cercanía, salvo algunos grupos que ven a esos sectores como mercado, y podemos hablar, por ejemplo, de la Fundación BEST, donde sí se ve a los pobres como un mercado, ¿no?
y como un mercado que compite contra un conjunto de servicios. ¿Contra cuáles? Aquí estamos hablando básicamente de una contraposición entre los servicios públicos y privados, en donde va a haber una diferencia económicamente fundamental. El sector público sí asume riesgos. El sector público sí asegura enfermos, ¿no? Tenemos en el Seguro Popular pacientes con cáncer, con leucemia, con diabetes, con hipertensión, con una gran cantidad de padecimientos. Mientras que en el sector privado, cualquier persona como un servidor que tiene hipertensión y que quiera pagar un seguro privado, lo primero que va a ver ahí es que aumenta el costo porque tiene uno mayor riesgo de morir, y lo segundo es que uno no va a poder cobrar ese seguro si uno muere por una causa asociada a una enfermedad. Entonces, hay que tener claro, ¿verdad?, que el tema del sector público es importante porque el sector público absorbe los riesgos financieros, y eso sí me gustaría que lo tengan presente, y los tiene que absorber de manera responsable, ¿no? ¿Cuál sería el criterio para que sea responsable? Pues considerando que las intervenciones que nosotros determinemos como prioritarias sean aquellas que tienen el mejor efecto potencial en la salud. Y aquí les pongo una dicotomía. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Trabajar estilos de vida o enfermos crónicos en etapas complejas? De entrada, ¿verdad?, parecería que la respuesta obvia es trabajar en prevención. Díganme qué hacen. Si lo que hacen es dar consejos, ahí no sirve esa prevención, porque dar consejos no tiene un efecto positivo en la salud, ¿no? Lo que tiene efecto positivo en la salud son intervenciones efectivas, médicas, de salud pública, probadas, que van dirigidas a crear un efecto positivo en las condiciones de salud. Y eso, por supuesto, requiere inversión. No solo saliva, y para mí ahí la medicina preventiva puede ser igual o más cara que la otra, ¿verdad? Solo que su efecto va a ser mucho más positivo que el otro, y analícenlo ustedes con padecimientos complejos y vean dónde se logra el mejor efecto, si en la etapa diagnóstica inicial oportuna o en etapas avanzadas. Se las dejo de tarea. Finalmente, y este es un tema fundamental, para determinar prioridades hay barreras. Y ese tema me gustaría que lo tengan presente. No sé qué opinen del embarazo en adolescentes, por ejemplo. En opinión de un servidor, el embarazo en adolescentes debería ser una prioridad del sistema de salud. Pero, a la hora en que uno quiere hacer intervenciones sanitarias, uno va a enfrentar barreras. La primera, ¿le debemos o no dar anticonceptivos a esos muchachos? La segunda, las intervenciones efectivas como la píldora del otro día, ¿se deben dar a granel o solo a algunas personas? Y estos criterios de entrada ya nos ponen en una arena de determinación de prioridades. ¿Por qué? Porque si yo decidiera dar anticonceptivos a granel, seguramente voy a enfrentar problemas con los padres de familia, con las autoridades educativas, y no tanto por el tema de que tengan o no vida sexual. ¿Qué ocurre? Yo no me voy a hacer... no voy a cerrar los ojos ante esa realidad, sino ante el tema moral de que si los estamos empujando al pecado o no, ¿verdad? Y en ese caso, obviamente cualquier decisor va a tener un problema si toma una decisión libre en ese sentido, que podría ser dar píldora el otro día, pero no sé qué opinan los padres de los niños cuando eso ocurre. La segunda, si yo decido dar píldora el otro día, ¿a quién se la compro y cómo? Ahí va a venir otra barrera, que es el tema de la transparencia, ¿no? Y finalmente, y este es un tema muy importante, ¿a quiénes debemos beneficiar? ¿Para quién son las intervenciones que nosotros estamos considerando como prioritarias y que tendrían que estar llegando, como el nombre lo indica, de manera expedita a las poblaciones para las cuales fueron diseñadas esas intervenciones? Entonces, el tema de tener una prioridad es algo simple, es decir, requeriría yo básicamente saber cuál es el perfil de mortalidad, cuáles son los costos, tomar una serie de criterios epidemiológicos y poner ahí el dinero, o es un tema un poco más complejo, es algo más difícil que hacer una lista. Si ustedes se van por el tema de la lista, ya vamos a tener un problema, porque el tema es cómo hicieron esa lista, ¿no? Para poder hacer un listado, pues yo necesito información, no sé si estén de acuerdo, y el acceso a la información, y se lo dice un investigador, no siempre es tan sencillo, ¿no? A veces el acceso a información, inclusive de carácter público, todos los que estudiamos gasto en salud,
pues lo primero que pretendemos creer es que el acceso a la información es sencillo, y el tema más difícil que uno va a enfrentar cuando va a buscar información es el tema del dinero, ¿no? Si realmente fuera fácil, a mí sí me gustaría saber en este momento dónde puedo saber en qué está gastando los servicios de salud de Nuevo León, y no tener que hacer una solicitud al gobernador, luego al secretario, al jefe jurisdiccional, tal, para que me digan que ese tema es un misterio. Digo, lo dije como un ejemplo, eso puede ocurrir en cualquier lugar, ¿no? El tema de la información y el acceso no siempre es sencillo, y no es sencillo aplicando dos criterios básicos. ¿Es suficiente la información financiera que nos dan los estados de la República o que nos dan los gobiernos nacionales para comprender el gasto en salud, o tengo que contratar un economista de la salud? Yo creo que es lo segundo, porque el área de economía de la salud está en un gran desarrollo, y obviamente la gran mayoría de los que no somos economistas pues siempre tenemos un problema, en primer lugar para hacernos del dato, y en segundo lugar para ver si ese dato sirve, ¿no? Un político me puede decir, gasté N mil millones. Mi pregunta es, ¿los habrá gastado o estará saliendo del paso? Entonces, yo con la información ya tengo un primer problema. ¿Es suficiente y es buena? Y al mismo tiempo, ¿verdad?, tendría yo que poner también una situación de carácter conceptual, ¿no? Si voy a hacer un listado, ¿qué tipo de tratamientos son los que yo debo considerar para resolver el tema de ese listado? Y en ese punto no me gustaría aquí ponerle un altar al costo-efectividad. Creo que se ha exagerado mucho, se ha discutido demasiado el costo-efectividad, pero no todo el criterio tendría que ser costo-efectividad, ¿no? Puede haber medicamentos baratos que tienen un efecto terapéutico similar a un medicamento eficaz, pero que toman mucho más tiempo. ¿Cuál es el criterio ético para dar un medicamento barato que tarda más tiempo en resolver una necesidad de salud? ¿Verdad? En ese punto es donde yo me tengo que poner un poquito más agudo intelectualmente y ver qué opciones de tratamiento tengo y cuál puede ser la más efectiva en función del costo. Tengo que comprender mejor las necesidades. Si yo no tengo, ¿verdad?, ideas que me detonen otro tipo, es decir, un mapa mental complejo en donde una idea me lleva a otra y a otra y así, la verdad es que mi visión de las necesidades va a ser profundamente chata o limitada, ¿no? Yo podría estarle apostando únicamente, como lo está haciendo actualmente el gobierno mexicano, a una o dos causas, cuando en realidad podemos tener como 20. Y la pregunta ahí es, pegándole estas causas, ¿le pegaremos a esas otras 20 o mejor replanteamos las prioridades que determinamos inicialmente? Lo digo por la estrategia presidencial contra el sobrepeso y la obesidad, por ejemplo, y por la cruzada contra el hambre. Mis preguntas son, ¿a poco solo ahí están los problemas? ¿Son esas únicamente las necesidades o tendría que estar yo considerando más? Obviamente esta idea de considerar más tendría que devenir igualmente de un ejercicio intelectual, técnico, sólido, para poder, ¿verdad?, visibilizar esas necesidades y por tanto poder volverlas prioritarias. El solo hecho de volverlas visibles no las va a volver prioritarias. Nosotros tendríamos a eso que agregarle más criterios para ir dando cuenta, ir mostrando por un lado que la prioridad es tal, pero por otro lado que estamos usando las mejores herramientas posibles para poder tener una idea muy precisa de que lo que estamos planteando es en efecto una necesidad que debe ser atendida. Cuando nosotros estamos en este terreno, ¿verdad?, afortunadamente tenemos herramientas y ese es uno de los temas que yo les quería compartir. La principal herramienta para un servidor relacionada con la determinación de prioridades es la investigación. Y en este caso la investigación que nosotros podríamos usar podría tener por lo menos 3 grandes vertientes que de hecho se aplican de manera más sistemática, como lo ha demostrado en su momento Mills, a cuestiones de toma de decisiones para mejorar el desempeño de los sistemas de salud, ¿no? Cuando, por ejemplo, el tipo de necesidad que yo tengo es manejable y se puede resolver con intervenciones asequibles, o bien cuando lo que necesito yo no son recursos sino eficiencia,
el tipo de investigación que yo podría usar es precisamente la investigación en sistemas y políticas de salud, ¿no? Ya tengo yo definido más o menos la necesidad, tengo más o menos cuantificado el recurso, tengo más o menos un conocimiento de cómo puedo yo optimizar mejor el recurso. Bueno, aplico estas herramientas de investigación y puedo ir encontrando soluciones. Pero cuando el problema cambia, podemos poner el caso del SIDA, ¿verdad? Cuando tenemos una necesidad que es profundamente costosa, en donde hay muchas innovaciones y en donde a veces algunas de las innovaciones son terriblemente eficaces pero muy caras, ¿verdad? Ahí ya tenemos preguntas que hacernos y obviamente la manera de abordarlas puede ser aplicando herramientas de la investigación biomédica o de la investigación económica aplicada a la biomedicina o a la farmacéutica, para poder ir viendo cómo poder contender con el tema del costo y lograr, ¿verdad?, un efecto más importante en la condición de salud. Ya cuando el tema cae en el terreno de lo inmanejable, como es el tema de las enfermedades emergentes, por ejemplo, pues lo que requerimos es mayor investigación biomédica, ¿no?, mayor investigación en desarrollo tecnológico para poder empezar a generar una respuesta a las necesidades. Ahora, el tema no es tan sencillo, ¿verdad? Tiende, y espero que lo vayan viendo ustedes a lo largo de la presentación, tiende a volverse un poco más complejo. Y aquí sí me gustaría compartirles uno de los marcos que en mi opinión es de los más completos para determinar prioridades, que es el que desarrolló en su momento José Luis Bobadilla. Para Bobadilla, y observen bien ese cuadro, en la parte superior de los cuadritos, nosotros vemos que el criterio más importante no son, ¿verdad?, los datos científicos ni las investigaciones, sino los valores morales que la sociedad tiene sobre la salud, la enfermedad y la muerte. Increíble, ¿verdad? Pero esto le puede dar a nuestra presentación entrada o cabida a otras reflexiones de carácter un poco más filosófico, que luego vamos a regresar al sistema de salud para poder desarrollar nuestro tercer mensaje. Por tanto, no nos vamos a quedar en el topos uranus de la filosofía, sino retomar algunos de sus principios. Y uno de los principios que me parecen más importantes, sobre todo en el caso de la ética, es el principio de la equidad, ¿no? Si bien es cierto que hay valores morales alrededor de nosotros que nos dictan que nosotros tenemos que ser lo más igualitarios posible, para un servidor la pregunta clave no es la igualdad, sino la equidad. Es decir, ¿debemos darle a todos lo mismo o debemos darle a cada quien conforme a su necesidad? Ahí empieza ya un debate muchísimo más interesante, porque cualquiera de las rutas que tomemos nos va a llevar a analizar de manera diferenciada la equidad o el criterio con el cual distribuimos los recursos. Si yo los distribuí de manera igualitaria, puedo tener un efecto diferenciado a si los distribuí de manera equitativa. No estoy diciendo que a la gente no se le dé, no. Estoy planteando que a veces las personas que tienen la mayor necesidad son las que tienen la voz más chiquita para hacer, la voz más apagada para que se les escuche. Hoy por hoy trabajamos nosotros con diabetes, con hipertensión, con cáncer, y hay poblaciones de pueblos originarios que mueren de hambre o que mueren de enfermedades que para cualquiera de nosotros se resolverían con una ida al médico o sin ir al médico. Este es un reflejo de la equidad distributiva y obviamente tendría que ser un criterio que nosotros tendríamos que tomar para poder establecer cuáles son las prioridades. Lo mismo, ¿verdad?, tendríamos que aplicar de manera técnica. Es decir, ¿qué criterio usó usted? ¿Usó economía? ¿Usó epidemiología? ¿Qué fue, verdad? ¿En qué fuente abrevó usted para plantear su problema? Posteriormente tendríamos que estar considerando igualmente si lo que nosotros establecimos satisface a las comunidades o no, y si la forma en cómo se proveen los servicios es con calidad o no, ¿verdad? Todo eso como parte del esquema o de contenidos de nuestra política de salud. Y ya de ahí podemos ir a medir efectos, ¿no? ¿Qué logramos siendo equitativos? ¿Qué logramos siendo eficientes? ¿Qué logramos nosotros
buscando o procurando darle voz a las comunidades. Bueno, pues lo que podemos lograr es mucho, y espero que ustedes estén de acuerdo, ¿verdad? Primeramente, antes de ir a los logros, ¿verdad?, o de lo que uno podría alcanzar, tendría que considerar criterios, ¿verdad? Aparte de lo que vimos en el cuadro anterior, la Organización Mundial de la Salud nos sugiere estos otros puntos para poder determinar prioridades. El problema es muy grave, la solución es replicable, ¿verdad? Es factible dar servicios a un X o Y número de población afectada. ¿Cuál es el enfoque, verdad? ¿Qué tipo de conocimiento es el que se está aplicando ahí, ¿no? ¿Qué tan aceptable políticamente es lo que nosotros estamos planteando? Es decir, tenemos un marco muy complejo que también responde a presiones globales o a situaciones internacionales, ¿verdad? Es decir, si nosotros queremos determinar prioridades y estamos buscando criterios, pues vamos a encontrar muchos, y a veces si buscamos, por ejemplo, los criterios que establece la Organización Mundial de la Salud, si nosotros tomamos en cuenta esos criterios, podríamos tener un efecto en la determinación de prioridades diferente que si aplicáramos otros. Y ese es el punto que a mí me parece importante. No voy a ser prescriptivo, no puedo yo en lo personal decir que tal o cual criterio es el mejor, pero sí alertarles a ustedes sobre cómo ir nosotros decantando o perfilando la presentación de nuestras prioridades. En un primer punto, ¿por qué la salud materna en México y en muchos países del mundo genera una respuesta tan beligerante contrastada contra el tema de la justicia en el acceso al agua potable? Para mí las dos son grandes prioridades. Las dos tienen que ver con metas de desarrollo del milenio, pero una genera una respuesta diferente que la otra. Segundo criterio importante. Sería bueno, en opinión de la OMS, si la forma en como nosotros estamos determinando prioridades tenga un horizonte temporal corto. Es decir, no me digan que dentro de 25 años vamos a resolver la obesidad, sino queremos comenzar a ver resultados de aquí a 3 años, ¿no? Aunque eso a veces lleve a situaciones muy cuestionables sobre la forma en cómo se están midiendo impactos en salud. No digo nombres, pero hay estados que están diciendo que están bajando la obesidad. Yo en lo personal tengo serias dudas porque no sé si lo están midiendo bien o si están respondiendo a una presión de carácter más bien de orden político o económico sobre una problemática de salud, ¿no? El otro punto que se vuelve todavía más complejo para determinar una prioridad es marcar la diferencia. Y ese tema me gusta porque de alguna manera a la hora en que nosotros nos ponemos a hablar de marcar la diferencia, pues vamos a tener que ser en un primer punto competitivos, ¿verdad? Pero en un segundo punto, y eso me va a parecer igualmente importante, transformadores, ¿verdad? Innovadores. Tendríamos que estar encontrando el intersticio para la innovación y obviamente con eso marcar la diferencia. Finalmente, ¿verdad?, la determinación de prioridades en opinión de la OMS tendría que enfatizar en enfermedades o bien en problemas de los sistemas de salud o bien, como está ocurriendo con el tema del calentamiento global, en efectos potenciales en problemáticas más bien de orden gubernamental o del sector público. Si ustedes van siguiendo estos debates, ¿verdad?, muchos de los expertos en calentamiento global están vaticinando muchos conflictos políticos relacionados solo con el tema del agua, ¿no? Ahí se los dejo de tarea, digo, lo pueden buscar y eso les puede dar a ustedes mayor claridad sobre lo que un servidor les está comentando. Pero volvamos al tema de la economía. Este tema, como ustedes pueden ver, no solo es de mis favoritos, sino además un tema muy relevante. Cuando se reunieron los países para la cumbre de Alma-Ata, ¿verdad?, en el año 1978, surgió una especie de dogma que es difícil de rechazar, un dogma muy seductor, donde se hablaba de prometer salud para todos, ¿no? Y hasta teníamos nosotros el horizonte de tiempo, salud para todos en el año 2000. Estamos en el 2014, como que nos pasamos y ya no hablamos del tema, ¿no? ¿Eso qué nos mostró? Pues que no fue posible darle salud a todos en el año 2000, pero además, y esto sí me gustaría que lo tengan ustedes presente, dio origen a un debate, y ahí les estoy compartiendo la fuente, un artículo clásico
que publicaron en su momento Walsh y Warren, donde ellos están diciendo, ok, sí, salud para todos, ¿cómo? Si usted me dice que la onda es dar recursos ilimitados a necesidades ilimitadas, yo la verdad le voy a decir que usted me miente. Y ese planteamiento es muy potente en ese artículo, porque lo que está diciendo de manera muy cruda es que si bien el mandato ético es políticamente aceptable, económicamente no es factible. Como no es factible, y eso se estableció desde el año 79 en que se publicó este artículo en el New England Journal of Medicine, entonces lo que tuvimos que hacer fue ser selectivos. Y ahí vino un debate que se ha mantenido vivo hasta la fecha, ¿sí? ¿Qué tipo de atención primaria es la que promueve, por ejemplo, el Seguro Popular desde la perspectiva de este artículo? Pues en mi opinión va a ser un enfoque selectivo. ¿Por qué? Pues porque el conjunto de intervenciones las puedo poner en una lista que se puede llamar cauces, o que se puede llamar paquete de servicios, o CISBEN, o como ustedes le quieran llamar, según el país en el que nosotros nos encontremos. Pero entonces, de entrada, el dilema de la determinación de prioridades es todo o poco pero efectivo. Y digo, no estoy diciendo que ustedes se vayan por la una o por la otra, simplemente que esto es problemático, ¿no? No solo es problemático de inicio porque nos pone en una situación compleja, es decir, si tengo pocos recursos, ¿a quién se los doy? Si tengo pocos recursos, ¿cómo los invierto? Pero lo más importante es, ¿dónde puedo yo lograr el mejor efecto de estos recursos escasos? Sobre todo, ¿verdad?, en condiciones de salud que, como hemos venido comentando, tienden a ser cada vez mayores y cada vez más difíciles de resolver. Los debates en la actualidad han sugerido, ¿verdad?, y esta es una idea muy interesante, que nosotros retomemos conocimiento generado a través de la investigación, ¿no? Si el tema es cómo invierto o en qué, yo tendría que tener una idea muy clara de cómo mido, cómo determino yo la situación de salud de la población. México, por ejemplo, y el instituto es un muy buen ejemplo, hacemos encuestas nacionales de salud donde vamos viendo a lo largo del tiempo cómo las condiciones de salud de los mexicanos se van modificando, ¿no? Y es en función de ello que podemos aplicar un conjunto de criterios para poder determinar prioridades. Por ejemplo, ¿qué intervención me genera la mayor ganancia de años de vida o la mayor sobrevida? ¿Qué intervención puede en un momento dado disminuir riesgos en grupos poblacionales específicos? Por ejemplo, ¿dónde logramos mejor efecto en el tabaquismo? ¿Trabajando con viejitos como yo o con jóvenes menores de 20 años? ¿No? Finalmente, ¿verdad?, y esto es igualmente importante, ¿cómo puedo yo generar mejores condiciones de vida, mejor calidad de vida en población que ya tiene daños a su salud? Esto solo para lo que es determinar la situación de salud. Pero ahí tendremos que agregar más vertientes que son útiles para determinar prioridades. La primera, el análisis de la eficiencia en función del costo, en donde por supuesto tenemos herramientas de la economía de la salud y por supuesto muchos estudios de eficacia en función de los costos. Otra rama, otra vertiente de la investigación muy útil para determinar prioridades es la integración de criterios. Y este tema, desde la diapo anterior, lo he venido tratando de ir introduciendo en la plática, ¿no? Primer criterio, comprensivo o selectivo. Eso ya es lo suficientemente complejo en sí mismo. Y finalmente, por supuesto, los estudios por país o estados, en donde México ha tenido un rol destacado, al igual que Colombia, Chile y muchos otros países de la región latinoamericana, generando estudios de carga de la enfermedad, ¿no? Generando una gran cantidad de estudios sobre impacto de intervenciones en condición de salud y sobre todo desarrollando sistemas de información que nos pueden ir mostrando cómo se ha venido modificando la sobrevida de los mexicanos a lo largo del tiempo gracias a, ¿verdad?, o en virtud de haber incorporado cada vez mejores y mayores tecnologías médicas para atender las demandas de salud de la población. Ahora,
parecería, ¿verdad? Parecería que el proceso de determinación de prioridades puede ser profundamente racional. Y aquí quiero plantear otro problema que establece de manera muy clara Robinson, ¿no? Para él, nosotros podemos tener, como he venido sugiriendo, ¿verdad?, criterios epidemiológicos, criterios económicos, análisis de la gestión de recursos, pero este autor dice, ok, sí, eso es suficiente, estamos nosotros totalmente seguros que aplicando conocimiento técnico muy sólido, estamos realmente determinando prioridades, y este autor en ese cuadrante nos está mostrando por lo menos 4 formas de presiones, ¿verdad?, desde distintos ángulos, que pueden no solo, vamos a decir, distorsionar, sino más bien introducir una racionalidad totalmente compleja a la toma de decisiones para determinar prioridades. Primer tema: cuando llega un nuevo gobernante, y esto ustedes lo pueden ver en cada cambio de gobierno, él va a tener que resolver, por un lado, las herencias, lo que no resolvieron los gobiernos anteriores, y tiene que hacer nuevas promesas. Esa es la primera presión. Lo que no se ha resuelto, más lo que el cuate prometió. Y eso de entrada, ¿verdad?, los puede llevar a tomar decisiones que a lo mejor no pueden ser vistas por el público como muy plausibles, como puede ser el caso de la cruzada contra el hambre. ¿Cómo es posible que México, perteneciendo a la OCDE, sea un país que todavía tiene poblaciones con insuficiencia alimentaria? ¿De dónde viene la presión de que nosotros tenemos poblaciones en esas condiciones? Es algo que hay que mapear, ¿no? Segundo punto: los grupos de investigadores y los grupos técnicos que siempre estamos cuestionando por qué se está resolviendo ese problema de esa manera y no de otra, ¿no? Obviamente, ¿verdad?, esto nos tiene que llevar a plantearnos que las soluciones no son una sino varias, y que esas varias generalmente integran un pool, ¿no?, de opciones que yo tengo y que puedo escoger. Bueno, ¿con qué criterio, ¿verdad?, o qué criterio aplico yo para poder escoger dentro de ese pool, ¿verdad?, dentro de ese abanico de posibilidades, cuál puede ser la mejor y la más efectiva? Y obviamente sin hacer caso a los que alimentan a ese grupo, por ejemplo, a la industria farmacéutica, a la tecnología médica, etcétera. Tenemos por otro lado, y ese es un debate, por ejemplo, muy común entre médicos clínicos y salubristas, entre lo que realmente se debe hacer, ¿no? Los salubristas que decimos que debemos trabajar con factores de riesgo y poner el dinero en los riesgos, mientras que los médicos que dicen, no, tírenle rollos a la gente y mejor denme el dinero a mí, yo los curo, ¿no? Y ahí obviamente la pregunta es, ¿dónde pongo el dinero? Y eso va a ejercer mucha presión. Y finalmente, raro en México, pero sí muy común en otros países, ¿verdad?, donde también las poblaciones meten sus demandas. Después usted me estará hablando de que la diabetes es importante, pero para mí lo más importante es el cáncer de mama. Y como los programas son verticales, el problema nuevamente de dónde pongo el dinero va a ser muy complejo, porque si lo ponemos en diabetes, van a venir las feministas. No tienen perspectiva de género, no están poniendo el dinero donde se debe. Si lo ponemos solo en cáncer de mama, pues van a venir todos los diabéticos. Ya ven, entonces, no es tan fácil, ¿verdad? Es un tema en donde hay muchísima presión, y obviamente para poder resolver el tema de la presión, yo tendría que estar viendo qué incentivos y qué barreras son los que tiene el tomador de decisiones para poder resolver y atender de manera efectiva las prioridades de salud de la población a la que teóricamente atiende ese servicio. Entonces, el tema de la presión se va a poner bueno, ¿verdad?, porque no solo es el hecho de aplicar un criterio técnico, sino considerar un conjunto de presiones que tienen que ver con un tema muy puntual. El tema muy puntual es ¿dónde pongo el dinero? ¿Sí? Y ¿dónde pongo el dinero? Sigue 2 principios básicos que nosotros tenemos que tener presentes y que obviamente tomamos prestados de la economía, ¿no? Primer principio, el costo de oportunidad, ¿no?
Si yo agarro como ejemplo, ¿verdad?, del cáncer de mama, puedo tener el tema de hacer mastografías en población cercana a los 40 años o dar tratamientos en poblaciones mayores de 60 que ya desarrollaron cáncer. ¿Dónde pondrían el dinero ustedes? Muchos tomadores de decisiones dicen que lo están poniendo en las mastografías, pero ahí luego vienen un conjunto de situaciones que son muy interesantes. Uno puede ir a un centro de salud y encontrar un mastógrafo que lleva ahí 2 años porque no hay quien lo enchufe. No tenemos al técnico, ¿verdad?, que sepa aquí de cablecitos y venga y nos eche a andar el aparato, ¿no? Y entonces el costo de oportunidad ahí fue terriblemente alto, ¿verdad?, porque llegó el aparato y jamás se usó, ¿no? Tenemos el otro tema. No, que no vengan, nosotros les llevamos el aparato, ¿no? Y tenemos caravanas de la salud y tal, pero sabemos que como es un equipo muy sofisticado, lo metemos a lugares difíciles y se nos echa a perder, ¿sí? No es como ustedes están viendo la onda de que venga el antropólogo y les diga, no, mire, usted ponga el dinero en prevención porque con eso ya resolvió el problema. No sé dónde poner el dinero, la verdad, ¿no? Si ustedes, si lo saben, al final voy a poner mi correo electrónico y me manden un correo para que yo sepa a dónde vamos a poner el dinero, ¿no? Y el otro tema económico fundamental, ¿verdad?, es el principio de maximización, ¿no? Y ese lo podemos ver muy bien con el tema del seguro popular. Hasta el año 2003, los servicios de salud estatales decían que el dinero no les alcanzaba. Entonces el gobierno federal desarrolla un seguro médico al cual le asigna un monto por per cápita, ¿verdad?, un monto por cabeza, por persona afiliada al seguro popular, y teóricamente con ese monto que se asigna, que es cercano a los 300 pesos anuales, ¿verdad?, con ese monto se deben atender y resolver las necesidades de salud de los afiliados al seguro popular. ¿Qué ha pasado en términos de gasto de bolsillo con el programa? Y eso es un tema interesante en términos económicos que nos tendría que llevar a preguntarnos si sabemos que el seguro popular es un esquema de financiamiento y no un esquema de provisión de servicios. Ahí es donde se empieza a poner bueno. Entonces, si es un esquema de financiamiento, la pregunta clave aquí para ver qué tanto esos recursos han logrado el mayor beneficio, porque ese dinero no lo esperaban los estados, pues va a ser ver si la gente está gastando menos. Y hoy por hoy, digamos, a más de 10 años de haber sido creado el Seguro Popular, algunas de las cifras que conoce un servidor sobre gasto de bolsillo establecen que antes del Seguro Popular el 52% de la población incurría en gasto de bolsillo y en la última medición que se hizo en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición es el 48%. ¿Cuál es el impacto? ¿Se ha realmente maximizado el efecto potencial de los recursos adicionales que ha recibido el programa, o eso es algo que está por verse? Ahí se las dejo de tarea, pero obviamente nos va mostrando que los principios de asignación que nosotros estamos retomando de la economía los tenemos que tomar muy en serio, porque de otra manera no podemos explicar o tenemos problemas para explicar cuál es el efecto, cuál fue el logro de haber establecido esta prioridad en vez de esta otra, ¿no? En el caso del Seguro Popular, ¿cuál ha sido el efecto de crear un seguro médico privado para población abierta respecto a haber tenido un esquema que no lo era? ¿Sí? Digo, solo por plantear. Ahora, no me gustaría dejarle solo en sus mentes temas de la economía, ¿no? Sí me gustaría que en un momento dado retomemos elementos gerenciales que van a ser muy útiles, sobre todo para tomar las decisiones en materia de determinación de prioridades, ¿no? El primero, es muy importante, antes de definir la prioridad, saber qué objetivos perseguimos y cuántos recursos tenemos, por lo menos teóricamente, para poder alcanzar esos objetivos. Si no vinculamos de alguna manera la prioridad con el objetivo, pues alguno de los dos va a perder sentido, ¿no? Podemos tener a lo mejor una situación emergente como el H1N1 que nos hizo generar un profundo gasto en ese momento y luego tener dudas sobre si lo que aplicamos terapéuticamente fue o no lo mejor, ¿no? Eso no cae aquí porque fue algo inesperado. Lo que sí me gustaría que piensen ustedes fue
los recursos con los cuales resolvimos esa contingencia, y obviamente fueron fondos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que en ese momento modificaron parcialmente los logros que se había planteado en su momento ese fondo. Ya no se pudieron gastar en eso, se tuvieron que gastar en otra cosa, ¿no? Primer punto, ¿verdad? Entonces, debo tener claro que para determinar prioridades, mis objetivos y los recursos son fundamentales, conocerlos. Segundo punto, ¿a quién le preguntamos? Eso es muy importante, ¿no? Parecería que la investigación es abstracta, pura, no sé qué palabra usar aquí para mostrarla como algo cercano a lo esotérico, cuando en mi opinión es muy diferente, es al revés, ¿no? Ha habido un gran esfuerzo para hacer del conocimiento científico un bien público, y hay una gran cantidad de investigadores que se mueren de ganas de ser tomados en cuenta para asesorar procesos de toma de decisiones en materia de determinación de prioridades, ¿no? No es solo decir la diabetes es prioritaria, sino que de la diabetes, la detección oportuna, el manejo de factores de riesgo, el tratamiento medicamentoso, la prevención de complicaciones, todo, sí, pero ¿cómo? ¿Verdad? No es solo que ustedes me digan, no, es que eso no tiene precio. Claro que lo tiene. Y al tenerlo, nos tiene que obligar a pensar cuál es el mejor mecanismo, cuál va a ser la mejor oportunidad para poner ahí los recursos. Tercer punto, y eso es algo que hemos criticado mucho, sobre todo desde el ámbito de la investigación, pero que creo que vale la pena reflexionar. ¿Hasta dónde consideran ustedes que el proceso de toma de decisiones, por ejemplo la formulación del CAUCES, estuvo científicamente fundamentado? Y ahí creo que vale mucho la pena que ustedes tengan más o menos presente que para el caso del gobierno mexicano fue realmente complejo establecer el CAUCES. Pueden buscarlo en un artículo de Eduardo González Pierre, publicado en el año 2007 en la revista Salud Pública de México, y ahí Eduardo González Pierre establece que muchos de los criterios que ellos tuvieron que usar en un primer momento tuvieron que ver con la comprensión de las transiciones. Pero en un segundo momento, y eso es algo muy importante para ustedes, con un ejercicio de costeo muy sofisticado y con un trabajo, ¿verdad? Y ahorita les voy a hablar un poquito de esa metodología, con un trabajo ético que en un momento dado va a ayudar a dar mayor transparencia, a dar mayor certeza sobre por qué se tomó esa decisión y sobre por qué se priorizó esa necesidad y no otra, ¿verdad? El otro tema que ya les había planteado, pero que ahora lo vamos a desarrollar, es el que tiene que ver con las opciones de cambio, ¿no? Yo tengo aquí un conjunto de intervenciones, pero a lo mejor esas intervenciones no las puedo proveer por una serie de razones. O no tengo el espacio para proveerlas, o no tengo el recurso humano, como ocurre con muchos servicios de radiología o diagnóstico, ¿no? Y en ese caso es donde yo tendría que tener más y mejor conocimiento sobre el conjunto de oportunidades que yo puedo tener para modificar mi quehacer organizacional y por tanto aumentar o mejorar su desempeño y generar una mejor respuesta ante las prioridades. Ya vieron ustedes cómo las mediaciones en este momento se van volviendo un poco más o cada vez más complejas. Y finalmente, que es un tema del que todo mundo hablamos y que rara vez seguimos, que es el tema de la evidencia, ¿no? Y en este caso no quiero sonar pedante con ustedes, pero por ningún motivo, pero sí es importante que tengamos claro que la palabra evidencia es profundamente compleja y no necesariamente concluyente. Eso es lo que me parece importante. Puedo yo tener aquí un conjunto de datos que generé desde la salud pública y me puedo poner aquí a generar recomendaciones sobre la diabetes, pero si no hay un clínico que opine sobre lo que yo estoy recomendando, sobre todo siendo yo antropólogo, ¿verdad? Dios libre a los pacientes de que los atienda un antropólogo, ¿no? Necesito un médico, ¿no? Que me esté orientando, me esté diciendo, oiga, hay que hacer esto o aquello, ¿no? Para finalmente, ¿verdad?, poder invitar a un tercero que nos ayude a evaluar, ¿no?, si lo que nosotros planteamos realmente fue bueno, adecuado y se generó buenos cambios. Eso pone todavía más difícil la situación porque tengo que tener conocimiento que fundamente mis propuestas
y generar conocimiento a lo largo del tiempo, por lo menos información, que me permita tener una idea de qué tan bien o qué tan mal está marchando aquello que me propuse de manera inicial, ¿no? Esto como paquete de servicios, vamos a decir, para tomadores de decisiones, que les tendría que estar viendo de manera crítica si lo que están haciendo es adecuado, si los criterios que están aplicando son técnicamente razonables, si las opciones que están proponiendo son social y éticamente aceptables o políticamente aceptables, etcétera. Y entonces, el tomador de decisiones pues no solo va a requerir un técnico, sino varios, y va a requerir también exponerse un poco, ¿verdad?, a ver qué tan aceptables, qué tan pertinentes, qué tan sólidas son las propuestas que le está haciendo, y qué indicadores va a tener para poder evaluar el impacto. De otra manera, si no generamos el impacto, pues no podremos saber si aquello que priorizamos en un primer momento fue realmente una prioridad y si lo resolvimos de manera adecuada. ¿Estás? Entonces, esto para hablar del tema de los criterios, ¿verdad?, y las recomendaciones para la toma de decisiones. Pero también tenemos que tener presentes retos, ¿no? Y en este caso de veras los invito a que vean críticamente las fuentes de información que tienen, ¿no? ¿Qué tan oportunos son los datos con los que cuentan ustedes para poder tomar una decisión? Y en este caso pues no queremos que estén usando ustedes evidencia del 2006, ¿no? Quisiéramos pensar que cuentan con datos por lo menos validados hasta 2012, con series de tiempo para ver cómo se ha expresado esta problemática a lo largo del tiempo, que les permite en un momento dado tomar la mejor decisión para esa necesidad en materia de prioridad, ¿no? Lo otro que se ha analizado mucho, hay un autor en Harvard que hemos consultado mucho aquí en el instituto, que se llama Thomas Bossert, que establece que la toma de decisiones adecuada implica, ¿verdad?, la manera en cómo el decisor agota su espacio de decisión. Y para él el espacio de decisión es un grado de discrecionalidad, ¿verdad?, que él va a tener y que va a ajustar en función de objetivos, prácticas organizacionales y recursos para poder dinamizar el movimiento de estos componentes, ¿no? Entonces, la toma de decisiones para él va a ser igualmente un proceso importante y requeriría en un momento dado también criterios para poder aplicar y generar prioridades. Un tema que ustedes pueden ver y que pueden ver muy claramente con la discusión sobre la diabetes es el tema de qué tan hábiles vamos a poder ser para obtener más recursos. Hoy por hoy hemos sido muy hábiles para no obtenerlos, ¿no? Es decir, los pedimos y nos dicen, no, pues no alcanza, hay crisis, no hubo reforma sendaria, o sea, una serie de cuestiones en donde nuestro éxito ha sido obtener una respuesta negativa, ¿no? Pero aquí la invitación es a verlo de manera más virtuosa y obviamente preguntarnos seriamente qué tan buenos somos para poder gestionar recursos. Y en este caso, y perdonen ustedes el comentario, creo que los servicios de salud no hemos tenido la suficiente capacidad para incrementar el gasto público en condiciones o en factores de riesgo que pueden convertirse en una mayor carga económica y que requieren de manera prioritaria mayor atención y mayores recursos. Cuarto punto, y ese punto se pone todavía más color de hormiga, que tiene que ver con la obtención de logros. Y en este caso sí quisiera llamar su atención sobre por qué el gobierno mexicano no tiene aún un mecanismo de asignación a los estados por logros. Es decir, Nuevo León ha tenido un desempeño muy importante en turismo médico, pues démosles más recursos para que fortalezcan su sector privado y se dinamice más el consumo de servicios de manera interfronteriza, por decir, ¿no? El tema es, ¿cómo puedo yo conocer esos resultados? ¿Cómo puedo yo saber que eso que estoy haciendo en este momento me va a llevar a una situación de éxito? Y aquí la palabra no es coca-colera ni cornejiana. Para mí sí es importante que una organización sanitaria muestre que haciendo las cosas diferente va a obtener buenos resultados y que obviamente esa forma en cómo lo hizo va a ser replicable para otros. El tema aquí no es
no lo hacemos porque no podemos y porque no hay dinero. Ahí lo que estamos viendo, obviamente, es que el tema nunca ha sido una prioridad, o por lo menos no desde una perspectiva económica. Y el último tema, y me parece igualmente un tema importante para muchas de las condiciones de salud que tenemos clasificadas como prioritarias en México, que es ver las condiciones o los factores organizacionales que van a favorecer una mejor respuesta. Y aquí yo siempre he tenido una pregunta de fuego. Hemos hablado mucho de medicina preventiva, pero mi opinión es que organizacionalmente los servicios de salud no están diseñados para tener una plataforma exitosa en materia preventiva. No tenemos, y se los digo de manera muy respetuosa, si ustedes ven, solo el SINOS no tiene manera de monitorear al interior de la unidad qué tanto ha cambiado el índice de masa corporal de la población que se atiende ahí. Tenemos el sistema de información, tenemos la tecnología, tenemos al personal capacitado, pero los datos en la forma en cómo se generan no pueden ser utilizados por la unidad que los está generando y por tanto pues no podrán monitorear el impacto que han tenido a lo largo del tiempo y por ende no podrán saber si las decisiones en materia de prioridad que establecieron fueron las mejor adecuadas. Entonces hay retos y estos retos me parece importante que ustedes los tengan en cuenta. Finalmente, ¿verdad? En el ámbito de la toma de decisiones vamos a considerar dos grandes paquetes de criterios que van a jugar un rol fundamental para formular la toma de decisiones en materia de priorización, ¿verdad? La primera, ¿cuántas opciones hay y cuáles son las preferencias del decisor? Aunque ustedes no lo crean, eso puede afectar la toma de decisiones. Y uno lo puede ver y voy a dar un ejemplo, no voy a decir en qué estado, pero fui a un estado de la República donde me decían que la prioridad eran los problemas gastroentéricos. ¿Y por qué? Pues porque el secretario es gastroenterólogo y consideró que era su oportunidad para que este tema por fin estuviera en la agenda política. Entonces, vale mucho la pena, ¿verdad?, conocer cuáles son las preferencias y en un momento dado, políticamente hablando, pues desarrollar también competencias para modificar esas preferencias en la mente del decisor. No estoy diciendo ni lo voy a sugerir que solo hagamos aquello que el decisor prefiera, solo eso nos faltaba, ¿no? Pero sí tener una idea de más o menos que por dónde anda su preferencia y conocerla para poder entender por qué decidió una cosa y no otra. Segundo punto clave, y ahorita lo voy a discutir más ampliamente, ¿cuáles deberían ser los criterios a considerar para establecer que una prioridad es tal? Y eso es fundamental porque no solo tenemos que tener un criterio clínico, sino también, en mi opinión, y muy importante, un criterio bioético, un criterio de ética de la salud pública, un criterio de aceptabilidad social y política, es decir, no solo uno, sino varios. Y considerar esos criterios también en función de la preferencia de la población. Y obviamente no quiero dar a entender que les demos lo que piden. Pero a veces mucho de lo que piden es sabio. Y obviamente hay que escuchar qué es lo que se nos está pidiendo. Si nos está pidiendo agua potable, yo creo que es más sabio proveerla, hay recursos para hacerlo, que no proveerla y dar excusas y condenar a la gente al gasto privado para tener agua potable. ¿Sí me explico? Ahí, obviamente, y tampoco decir, no, pues no les damos agua potable porque prefieren Coca-Cola, tampoco. ¿Sí? Todas estas cuestiones las tenemos que ver desde una perspectiva muy crítica. En un segundo grupo, ¿verdad?, de elementos a considerar para poder determinar prioridades de manera adecuada, entraría en un primer punto la información necesaria sobre las opciones que yo tengo, sobre su costo, su calidad, su oportunidad, la facilidad o no para proveer, etcétera. Tenemos que tener, aunque no lo parezca, y obviamente he hablado de varios, pero a lo mejor no de manera muy adecuada, algún criterio para determinar prioridades. Uno puede decir, pues yo utilizo el método de Hanlon, otro puede decir, pues yo utilizo la propuesta de Bobadilla, otro puede, yo les voy a presentar ahorita otra que se llama la matriz combinada. Es decir, hay muchos y aquí la idea es obviamente
tener claros los instrumentos que estamos usando para determinar prioridades. Finalmente, el orden es importante, ¿no? No es lo mismo priorizar la causa 1 de muerte como la diabetes que priorizar la causa, no sé, la causa 100 o 180, de la cual no tendría yo idea, pero que me haría pensar que no es tan prioritaria en la medida que no refleje, por supuesto, criterios de los que ya hemos hablado, ¿no? Que no afecte un amplio número de población, que no tenga opciones para resolverse, que los costos puedan ser más o menos asequibles para las organizaciones y para las personas, etcétera. Entonces, ¿qué criterio usamos para decir que esta es la 1 y esta es la 3? Es fundamental. Y por supuesto, con base en qué criterio vamos a proveer las intervenciones. Y ese criterio incluye desde el horario, desde el tipo de proveedor que lo va a hacer, desde lo que se va a hacer, quién lo va a hacer, en dónde lo va a hacer, etcétera. ¿Sí? Entonces, son un conjunto de criterios, ¿verdad?, que nos van a ayudar a ir resolviendo prioridades. Y en este caso, viéndolo desde la perspectiva de los sistemas de salud, muchas de las prioridades que nosotros podríamos establecer para investigación no tienen que ver con enfermedades, pero sí con la manera en cómo las atendemos, ¿no? La muerte materna de manera sectorial, la administración sectorizada, ¿no?, etcétera. Es decir, pueden ustedes ver en ese listado, mal que bien, las prioridades siempre nos llevan, o casi siempre nos llevan a generar listados, y muchos de los componentes del listado que les estoy compartiendo, en mi opinión, merecen atención para mejorar el desempeño organizacional y dar, por tanto, una respuesta más eficiente, más fehaciente a las necesidades que en un momento dado establecimos como prioritarias. Entonces, determinar prioridades es complejo, sería más o menos una preconclusión del segundo mensaje. Pasemos ahora al tercero, y en este mensaje a un servidor le interesa compartir con ustedes la idea de que determinar prioridades no es para decir que tal o cual funcionario fue re bueno, no, es que el doctor fulanito era re bueno, determinaba buenas prioridades. No va por ahí. Nuestra idea es que una determinación adecuada de prioridades fortalece la gobernanza del sistema de salud, es decir, el ejercicio del quehacer gubernamental y el logro de objetivos al interior de las organizaciones sanitarias. Y ese tema me parece importante porque la determinación de prioridades puede verse reflejada en el proceso, pero en el impacto podemos ver lo adecuado que fue o lo inadecuado que fue en un momento dado haber establecido las prioridades en un momento A para evaluarlas después en un momento B. ¿Cómo podemos en un momento dado mapear, ¿verdad?, el ejercicio de determinación de prioridades? Si están ustedes de acuerdo con los postulados iniciales, pues un primer punto clave es considerar el peso de la esfera gubernamental y el peso que tiene la macroeconomía y la macropolítica en el diseño del sistema sanitario. Y eso sí es muy importante. No sé qué tan enterados estén ustedes, pero el gobierno mexicano hizo ya a través de la secretaria Mercedes Juan la propuesta el mes pasado de eliminar la condición de empleo como un detonante de la seguridad social y la utilización de servicios. Lo cual me parece interesante porque esto ya nos da una idea de que desde el sector macro ya se está viendo como problemático que el acceso a los servicios de salud en México esté determinado por la condición laboral, ¿no? Si yo soy obrero manufacturero, pues voy al IMSS. Si soy burócrata del Instituto de Salud Pública, pues voy al ISSSTE, ¿no? Si soy trabajador por honorarios, no voy ni a uno ni a otro, ¿sí? Si soy petrolero, voy a Pemex, etcétera, ¿sí? Esas son las condiciones que nosotros debemos tener presente para no quedarnos en la esfera del deber ser o del cómo es posible que. Eso no nos sirve en este momento, ¿verdad? Nos va a servir más comprender y tener una idea de lo macro para poder posteriormente pasar a la esfera de quién se ocupa de. Y eso es muy interesante. Yo en lo personal, gracias al tema de estilos de vida saludables, tengo muy claro que la atención de la salud no debería ser quehacer del sector salud. Para mí la atención de la salud debería ser un quehacer transversal a todo lo que hacen los gobiernos,
porque muchas de las acciones de los gobiernos producen salud sin darse cuenta. Y un tema clave en estilos de vida son los parques, ¿no? ¿Qué produce mejor salud? ¿Los parques o Crestor? Ahí se las dejo de tarea. Pero obviamente, ¿verdad?, tenemos que ver el efecto potencial que tiene todo esto y el efecto potencial que tienen muchísimas intervenciones para producir salud sin necesidad de engrosar el presupuesto, ni la plantilla, ni la infraestructura del sector salud, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener también una visión panorámica importante para poder posteriormente considerar los elementos más proximales, como lo son el tema de las determinantes, y verlos por nivel. ¿Cuáles son los determinantes individuales de las necesidades de salud? ¿Cuáles son los familiares? ¿Cuáles son los comunitarios?, ¿no? Y por otro lado, por supuesto, ver qué hacen los ministerios, cómo trabaja el sistema de salud y, por supuesto, cómo está su sistema de investigación. No es que yo sea investigador y esté pidiendo chamba a cualquiera de ustedes, sino que es importante partir del principio de que la evidencia es importante y que ésta solo se genera con ciertos niveles de calidad cuando aplicamos principios sistemáticos, cuando aplicamos sistemáticamente principios de la investigación científica. No solo para saber, eso me gusta, el saber por el saber, sino también, y eso es un enfoque que hemos promovido mucho en la Escuela de Salud Pública de México, para resolver problemas. Si el enfoque o la cuestión es resolver problemas, pues yo creo que es importante que nos preguntemos cómo, qué tipo de instrumento puedo yo usar para determinar prioridades. En esta presentación solo les voy a plantear dos que hemos tratado de utilizar y que han sido muy complejos, pero que sus resultados han sido muy ricos, sobre todo para poder generar recomendaciones de política pública, ¿no? La primera herramienta es la que tienen ustedes en la pantalla y se llama matriz combinada. En la matriz combinada yo estoy aplicando lo que llamamos ahí 5 pasos para poder ver el tipo de evidencia y de información que yo necesito para poder establecer que una condición X es una prioridad. Entonces, si me agarro por caso la tuberculosis, ¿no?, por decir, y quisiera hacer una matriz combinada de la tuberculosis, lo primero que yo tendría que conocer es su carga, ¿no? ¿Cuál es su morbimortalidad? ¿Y cuál es la expresión de esa mortalidad en dailies? No sé si estén de acuerdo, es decir, ¿qué tanta pérdida de vida saludable, qué tanta discapacidad y qué tanta cercanía con la muerte me va generando esta enfermedad, ¿no? Sería lo primero. Y obviamente, ¿verdad?, si son enfermedades que me acercan mucho a la muerte, pues las tendría que considerar yo más prioritarias, o que me acerquen más al sufrimiento, ¿verdad?, las tendría que considerar más prioritarias que aquellas que no lo hacen. Digo, no es lo mismo una verruga que un cáncer de piel, es lo que trato de darles a entender. Segundo, tendría yo que tener una idea de por qué persiste. Digo, en el caso de la tuberculosis me sorprende porque, y lo pueden ver ustedes con la medicina social, desde cuándo se estableció que las condiciones de vida y que un conjunto de factores de la vida comunitaria son riesgos para la transmisión de la tuberculosis, y hoy por hoy la tuberculosis sigue siendo un flagelo para la población en el mundo, sobre todo cuando comenzó a vincularse o a expresarse como comorbilidad del SIDA. Y ahí, ¿verdad?, las condiciones por las cuales persiste son muy complejas, muy profundas, pero las tenemos que documentar, ¿no? Tercer paso, ¿qué tanto sabemos de esa necesidad? ¿Verdad? No es solo decir, no, pues es muy mala, pues qué bueno, ¿no? ¿A cuánta gente afecta? ¿En qué proporción? ¿Cuál es la pérdida de vida saludable? ¿No? Pero sobre todo, ¿qué tanto sabemos de esta enfermedad? Eso se vuelve muy importante en dos sentidos. Hay enfermedades, como comentábamos hace un momento, como el SIDA, que generan mucho conocimiento, y hay otras que con el conocimiento que tenemos ahí más o menos hemos ido pateando el bote, ¿verdad? Entonces necesitamos saber, ¿verdad?, qué tanto sabemos y si lo que sabemos es suficiente. Luego, se pone bueno cuando vemos si se puede hacer algo. Yo creo que en el caso de la determinación de prioridades, esa es una pregunta fundamental. Y si se puede hacer algo, ¿qué también se puede hacer y en qué nivel? ¿No?
Nosotros, México, hemos sido bastante buenos para lo que es la aplicación del TAES, hemos generado muy buenos resultados a nivel internacional. Bueno, pues tenemos que ver si con eso es suficiente o todavía podemos hacer un TAES Plus, ¿no? Con el sello, por supuesto, del Águila Azteca, ¿no? De los mexicanos. Y finalmente, ¿verdad? El otro tema que es igualmente fundamental es qué tanto dinero va hacia esa condición, ¿no? Digo, yo no tengo ninguna objeción con que el dinero se gaste en necesidades de salud, al contrario, ¿no? Estoy totalmente a favor de que haya gasto público, gasto en salud. No estoy muy a favor cuando veo cómo se gasta. Si el flujo de recursos es que el paciente pone la mayor parte del dinero, pues ahí ya como que no veo yo una respuesta muy adecuada del sistema de salud. O de uno se preguntar, bueno, ¿y para qué quiero el sistema de salud si yo de todos modos tengo que acabar financiando mi condición, ¿no? Ahí es a donde viene una serie de preguntas críticas y muy importantes para ver quién es el que está pagando. Vean ustedes hacia la derecha, donde se describen todos los actores. Yo tengo que ir clasificando la información por cuadrito y obviamente al final ir viendo pues quién pone la mayor cantidad de recursos. Los pone el individuo, los pone el ministerio, los ponen los sectores no exclusivos de la salud. ¿Quién, de dónde vienen los recursos? ¿Sí? Hagan el ejercicio, yo les recomiendo que practiquen, empiecen a llenar una matriz combinada y van a ver lo difícil que es, no solo digo llenarla, sino obtener la información que me permita afirmar de manera concluyente que cada cuadro está llenado de manera adecuada. ¿Sale? Entonces, primer herramienta que recomienda el antropólogo Orozco, muy práctica, la matriz combinada. Esta se desarrolló, si mal no tengo idea, y ojalá alguno de ustedes me diga, pero creo que en Panamá, ¿no? Y fue hecha precisamente por científicos latinoamericanos. Entonces, una vez que yo establecí la prioridad, debo tener claridad que los procesos políticos afectan esa prioridad, ¿sí? Y a veces, aunque uno no lo crea, con temas muy sensibles como el SIDA u otras enfermedades, hay voces que cuestionan las acciones del sector salud. Hay voces que dicen, ¿y por qué le ponen tanto dinero ahí y no más en esta donde lograríamos mayor impacto? Y creo que el primer bullet es muy explicativo de esa situación. Podemos decir, como decía mi abuelo, podré decir misa, pero la comunidad LGBT ha sido muy activa en posicionar la atención al SIDA como una prioridad. Y es un efecto de cómo la participación comunitaria de distintas comunidades, ¿verdad?, pueden posicionar una necesidad como una gran prioridad. ¿Sale? Esa puede ser una. Otra es cómo estamos respondiendo nosotros a las prioridades. Y ahí el gobierno mexicano le apostó una aventura muy importante que ha sido crear un seguro público que se llama Seguro Popular, y hemos estado en esa aventura los últimos 10 años tratando de ver cómo creando un seguro público podemos generar una respuesta más eficiente que disminuya el gasto privado, sobre todo en poblaciones sin seguridad social y de bajos recursos. Otro punto que se va a presentar muy próximamente aquí en el instituto y que me parece fundamental es analizar críticamente el tema del acceso. Hace 2 años que el tema de las videoconferencias se relacionaba con la cobertura. Un servidor planteaba también en ese ciclo que es muy importante ver el tema del acceso. Hoy por hoy no basta tener un servicio de salud que diga que cuenta con todo. En mi opinión, requerimos un sistema de salud cercano a la gente. Y analicen ustedes, vean los desplazamientos geográficos que hacen los usuarios y se van a sorprender al descubrir que en la medida que la necesidad es más compleja, el usuario debe ir más lejos. Por tanto, y es el caso de los hospitales de alta especialidad, son muy buenos, pero están muy lejos, no son accesibles. Entonces nos tenemos que preguntar si esas son las mejores soluciones, o más bien crear centros especializados, muchos, como les llaman ahora, muchos CRAE, en el país. Ahí se las dejo de tarea. Necesitamos, por supuesto, y un tema que ha trabajado mucho el sector salud desde el año 2000, mejorar el sistema de información, mejorar las competencias de los proveedores
Y muy recientemente, en la medida que la salud pública se ha vuelto más política, que es un tema que me apasiona, por supuesto, pues también mejorar nuestra comunicación y nuestra presencia en medios, ¿no? Si nuestro tema es posicionar necesidades, como puede ser el SIDA, la atención a la diabetes, la hipertensión, necesitamos hacer mucho trabajo político, y ese trabajo político pues requiere buenas estrategias de comunicación y posicionamiento de los temas en la agenda política, ¿no? Requerimos entender la política farmacéutica. Hoy por hoy, para un servidor, no es por lo menos plausible decir que muchos medicamentos sean muy caros en México y más baratos en América Latina por el solo hecho de que no hemos hecho nosotros algún acuerdo con las farmacéuticas, ¿no? Mi opinión es que de alguna manera el tema de los costos, sobre todo en el caso de las tecnologías médicas, se tendría que trabajar de manera mucho más intensa para poder abatir costos de compra y por tanto abaratar el proceso de atención, sobre todo en padecimientos que tienen que comprar los usuarios. Nuestra política económica y la política de salud es por supuesto fundamental, y si ahora o desde la administración pasada hemos ido apuntando hacia la integración del sistema de salud, pues tendremos que ir viendo cómo hacer de este tema una prioridad, ¿verdad? Cómo volver prioritario la creación de una ventanilla única en vez de 12 que ni están ni integradas ni articuladas, y finalmente cómo fortalecer nuestro sistema de información. Hoy por hoy, ¿verdad?, nuestro sistema de información refleja la segmentación del sistema de salud, ¿verdad? El IMSS tiene su sistema, la Secretaría tiene su sistema, pero a la hora en que queremos hacer inferencias poblacionales no podemos, porque unos miden la salud de una manera y otros de otra. En mi opinión, es otra prioridad, ¿verdad?, tener un sistema de información que nos ayude a uniformar el proceso de toma de decisiones al interior del sector salud y no de cada uno de sus subsectores, ¿no? Entonces, aquí los procesos políticos van a jugar un papel muy importante. Eso es para la primera herramienta, ¿verdad? La matriz combinada, en donde esto que les puse aquí es muy importante para esa matriz. La segunda herramienta para determinar prioridades que les quiero comentar es la que se le llama rendición de cuentas para la racionabilidad. Sé que tiene un nombre muy rimbombante, pero esta herramienta ha tenido un rol muy importante, no solo para poder establecer las prioridades, sino para explicarle al público por qué las intervenciones X, Y y Z no entraron al paquete, ¿sí? Es decir, el planteamiento de este instrumento es que la población requiere una explicación. La población necesita saber cómo hicimos el cauces, ¿o ustedes creen que no? En mi opinión, si lo que hay ahí es prioritario, debe ser claro para el público, no para los investigadores del Instituto de Salud Pública. Entonces, la rendición de cuentas para la racionabilidad nos ayuda a través de la discusión de procesos justos que ahorita les voy a describir, cómo llegar a un acuerdo para que la intervención A se le dé a Emanuel y la B a Berta, y no para que no sepamos por qué nos dieron qué y además tengamos que dar las gracias. Ese es un problema político muy importante y que tiene que ver con el hecho de que la gente decida o no utilizar intervenciones de salud. Si la gente tuviera claro el criterio, yo estoy seguro que acudiría, estoy seguro que las utilizaría. Máxime si les preguntamos, oiga, ¿y le gusta cómo se da esta intervención o no? Pregúntenle a las mujeres, yo creo que es un tema que no hemos hecho y que esta herramienta se presta mucho para hacer. Si les gusta cómo se hacen las citologías. Yo cuando me hice mi examen de próstata, tuve que recibir una explicación de mi médico, que la verdad, mis respetos, ¿verdad?, me explicó cómo y por qué la posición que íbamos a usar era la menos violenta. Pero les estoy hablando de un médico privado, no de un médico del ISSSTE. En este caso a mí sí me gustaría que ustedes en un momento dado vayan incorporando en su práctica el tema de que a la población le debemos una explicación, ¿sí? Esa explicación, digo, y me gustaría que lo tomen seriamente, no es como para un niño, porque la población, y se los voy a decir con todas las letras, no es tonta. Por eso hablamos de racionabilidad. La gente tiene un criterio, ¿verdad? Cualquier persona, ¿sí?,
para poder discernir. Eso es a lo que nos referimos con racionalidad. ¿Cómo se discierne lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso? Ahí podemos agregar lo justo de lo injusto también, ¿no? Entonces la gente tiene criterio. Como tiene criterio, pues nosotros necesitamos darles un modelo coherente que les permita ver cómo están reconocidos sus derechos y cómo es que el gobierno decidió reconocer y priorizar sus necesidades como una expresión de derecho. Eso es más potente todavía en términos de ciudadanía a la salud que si eso no lo tuviéramos. Y el modelo se expresa como lo ven ustedes en pantalla, ¿no? Nosotros a través de la herramienta llamada procesos justos o procesos deliberativos podemos eventualmente lograr un vínculo entre la salud, los derechos humanos y la democracia, ¿sale? Entonces, los procesos deliberativos, esta idea de preguntarle a la gente, hacer grupos de trabajo, que lo hemos hecho aquí en el instituto y ha sido una herramienta muy rica, ¿no? Nos permitió ver en un primer punto que para la población todavía no está plenamente reconocido el enfoque de derechos humanos en el sistema de salud, ¿no? Y el reconocimiento del enfoque de derechos humanos en materia sobre todo de asignación de recursos y determinación de prioridades nos tiene que llevar a ver qué tan equitativa es la utilización de servicios. ¿Por qué una población urbana usa más que la población rural? ¿Porque está más preocupada por su salud o porque tiene más oferta? Ese es el tema del enfoque de derechos humanos, ¿no? El otro es, por supuesto, darle atención a los factores que facilitan las intervenciones. Si ir a explicar que los mexicanos somos muy así, ¿no? De ir a dar explicación, sentarnos, platicar, negociar, etcétera, sirve, pues es algo que hay que hacer. Y no venir con la idea de que es una pérdida de tiempo, de que mi profesiograma no lo tiene, ¿verdad? Es algo que hay que hacer. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque eso nos va a acercar a los grupos de interés, los stakeholders, ¿no? Y estos grupos de interés pueden ser facilitadores de la política. ¿Cómo los podemos volver aliados de las políticas? Rindiéndoles cuentas, compañeros. Por eso la rendición de cuentas es una de las dimensiones más importantes en donde podemos ver qué tan adecuada fue la determinación de prioridades y qué tan oportuna fue la asignación de recursos. Si cada año a la población le decimos que se están muriendo más de diabetes, mi opinión es que el mensaje es: vea qué mal estamos usando sus recursos, vea el gran esfuerzo que estamos haciendo para que se mueran más. Mi impresión es que tendría que ser al revés. La buena rendición de cuentas es: estamos gastando, Armando Arredondo estima, alrededor de 13,000 millones de pesos solo para la atención de la diabetes, y eso tendría que verse reflejado, espero que estén de acuerdo, en una disminución de la morbimortalidad. Si estamos gastando ese dinero, que es el presupuesto de 2 o 3 países de Latinoamérica juntos, ¿por qué tenemos que estar contentos con ver que cada vez muere más gente de esa causa? ¿Es o no una prioridad en el sistema de salud? ¿Verdad? Es mi pregunta. Segundo punto, ¿verdad? Si la idea es rendir cuentas para la racionalidad, nosotros tenemos que ponérsela fácil a la población. Yo soy un asiduo visitante de páginas electrónicas de los servicios de salud de gobiernos estatales, y el dato que más me sorprende es su rendición de cuentas, donde dicen: me dieron 12 millones y me gasté 12 millones. ¡Wow! ¡Qué sorprendente nivel de rendición de cuentas! Pero no me dice ni en qué, ni cómo, y mucho menos cuál fue el impacto de esa inversión. Es más, no me permite establecer una diferencia entre gasto e inversión, con esa gran rendición de cuentas. Tercer punto clave, ¿verdad? Tenemos que estar mejorando nuestros servicios, tenemos que estar ajustándolos, tenemos que estar revisando los procesos y no repetir sistemáticamente lo mismo cada año para quedar exactamente iguales o peor que el año anterior. Ahí es donde siento que la racionalidad y la gobernanza generalmente fallan,
Como fallan, por supuesto, en todos los mecanismos regulatorios. Por eso les hablaba yo de la rendición de cuentas por resultados, ¿no? ¿Dónde está el gran logro que van teniendo los sistemas estatales para darles más presupuesto o menos? O esta pregunta que me parece políticamente sensible, pero que hay que plantear. ¿Por qué tener funcionarios que no generan resultados? Es mi pregunta. ¿Dónde está su rendición de cuentas? ¿Por qué tenemos que mantener aparatos burocráticos ineficientes que no logran cambios en las condiciones de salud, ¿no? Como el tema no es aquí, ¿verdad?, ni lo ha sido problematizar esto, lo que me interesa es que vean los logros. Norman Daniels y Bárbara Gruskin plantean de manera muy clara que cuando le garantizamos sus derechos humanos a las poblaciones y cuando le rendimos cuentas para la racionalidad haciendo uso de los procesos deliberativos, el resultado es muy importante para los gobiernos. Es decir, si usted pregunta, si usted escucha la crítica, si usted consideró a los grupos de presión, si usted les informó cómo gastó el dinero, pero sobre todo si usted castigó o ajustó a la norma a todos aquellos que se desviaron en el camino, usted va a ser legítimo, nadie va a cuestionar sus decisiones, ¿no? Usted podría ser eventualmente demócrata en la medida que consultó a los demás. Usted podrá ser eventualmente justo si repartió o asignó sus recursos con un criterio de equidad, ¿no? Y finalmente, ¿verdad?, nos va a dar tranquilidad si nos explica cómo se gastó el dinero. El tema de la transparencia no es únicamente decir, me dieron 12 millones, me gasté 12 millones. Es un tema complejo que requiere, por eso está ese gran refrán, detalle, ¿verdad? Dice mi maestro de investigación que el diablo está en los detalles y le creo. Y justo el tema donde yo no veo detalle en materia de rendición de cuentas es en el tema de la transparencia. Como la transparencia detona lo anterior, se ha vuelto fundamental para las reflexiones de determinación de prioridades, rendir cuentas de manera adecuada, ¿verdad? Ser gobiernos no solo justos, sino gobiernos transparentes. Y la transparencia no es decir gasté, sino en qué y cómo. Mínimo. Si ustedes le agregan más variables, pues van a ser más transparentes. Yo aquí me estoy quedando en lo mínimo. Ya para finalizar esta presentación, ¿verdad?, espero que los 3 mensajes hayan sido lo suficientemente claros y hayan quedado agotados, porque la determinación de prioridades tendría que llevarnos a mejores situaciones de desarrollo, es mi gran conclusión. Comparto plenamente con el doctor Bobadilla que si nosotros usamos criterios históricos, acríticos, poco fundamentados, poco estamos haciendo para una buena determinación de prioridades desde una perspectiva técnica, pero sobre todo aplicando el enfoque de equidad. Es decir, no dándoles a todo lo mismo, sino a cada quien conforme a su necesidad. Tendríamos que estar planteando que el tema puede ser polémico, sobre todo cuando se polariza la perspectiva de investigación con la perspectiva política. Y ahí reconozco, como en su momento lo planteaba Bobadilla, que los investigadores a veces no hemos sabido acercarnos bien a los políticos, ¿no? Y eso es un quehacer que tenemos que fortalecer, que tenemos que hacer de manera más consuetudinaria para evitar los prejuicios que hay en ambos lados. Los investigadores pensamos que los políticos no toman buenas decisiones, pero también los políticos consideran que nosotros somos demasiado snob porque le echamos así demasiado sofisticación y no nos sabemos comunicar de manera simple y llana, ¿verdad?, con la esfera de la toma de decisiones. Por tanto, ese es un terreno que hay que allanar y es un terreno que tenemos que trabajar, ¿verdad? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque hay ejemplos en la determinación de prioridades que pueden ser paradójicos. Y eso ocurre cuando tenemos que llevar, por ejemplo,
intervenciones a lugares muy alejados donde vive poca gente. Aunque sean vacunas, aunque sea cáncer cervicuterino, lo que ustedes gusten y manden, en esos casos los servicios son muy costosos, ¿verdad? Y eso nos tiene que llevar en un momento dado a ser creativos, porque la pregunta ética es, ¿y qué? Porque son costosos, ¿no hay que darlos? ¿No? Aquí obviamente tenemos que tener, como lo hemos tratado de discutir a lo largo de la presentación, criterio para discernir sobre la situación económica. Si bien la economía tiene leyes, esas leyes no las debemos aplicar a tabula rasa en el sector salud y decir, bueno, pues como los recursos son limitados y las necesidades infinitas, pues usted no va a recibir atención. ¿Por qué? Pues porque su necesidad cae dentro del grupo de lo infinito o lo irresoluble. Aquí es a donde yo creo que tenemos que acudir a la responsabilidad social, a la ética, ¿no? Para al final poder lograr un sistema justo que sea capaz de contender con todas las presiones que nosotros venimos, que hemos venido comentando, y que pueda ser en un momento dado más resolutivo, usando de la mejor manera recursos que son escasos. Yo con esto cierro la presentación. Espero haber sido lo suficientemente claro y a la vez también polémico para poder tener, que espero que las haya, algunas preguntas por parte del público. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por dedicar estas horas a las videoconferencias del Instituto de Salud Pública.